Los ñoquis tienen que ser una de las pastas más intrigantes de Italia, porque en lugar de estar hechos de harina, agua y huevo como de costumbre, a menudo se hacen de papa. Pero antes de que las papas llegaran a Italia desde el Nuevo Mundo, los ñoquis a menudo se hacían de queso, como se ve en esta receta del siglo XIV. La receta de hoy proviene de un tratado culinario del siglo XIV llamado simplemente Fragmento de un libro sobre cocina del siglo XIV. Dice, si quieres ñoquis, toma queso fresco y machácalo. Luego toma harina y mézclala con yema de huevo al estilo de Migliacci. Pon una olla llena de agua al fuego y cuando hierva, coloca la mezcla sobre una tabla y con una cuchara échala en la olla. Y cuando estén cocidos, colócalos en platos y espolvorea bastante queso rallado encima. Bastante sencillo, aunque hay una palabra que el autor usa que podría necesitar explicación, y esa es Migliacci. Él dice que los ingredientes deben mezclarse al estilo de Migliacci, lo que básicamente significa machacarlos todos juntos. Pero para descubrir eso, tienes que ir a una receta anterior en el libro para Migliacci. Y resulta que en el siglo XIV, Migliacci era un pan plano fermentado hecho con queso y harina que luego se cocinaba en una sartén. Y hoy en día, ese mismo platillo existe casi sin cambios, principalmente en la isla de Córcega. Y aunque no tengo planes de visitar Córcega pronto, sí voy a estar en Italia en marzo, tanto en Roma como en Florencia, así que al menos voy a buscar y ver si puedo encontrar algunos Migliacci. Y ahora volvamos a nuestros ñoquis, para los cuales necesitarás 1 libra o 450 gramos de queso fresco. Ahora, la receta no especifica qué tipo de queso fresco usar. Yo voy a usar un queso de cabra suave, pero solo tienes que asegurarte de que sea algo cuyo sabor realmente te guste, porque va a ser como el 80% del sabor de este platillo. Luego, 4 yemas de huevo, 3/4 de taza o 90 gramos de harina de sémola y un poco de queso duro como parmesano o pecorino. Así que lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu queso esté bien suave. Así que si es un queso más firme, aplástalo hasta que esté suave y luego agrega las yemas de huevo y machácalo todo junto hasta integrarlo. Si tienes un mortero grande, puedes hacerlo con eso, pero sinceramente es igual de fácil, aunque un poco más desordenado, hacerlo con las manos. Las yemas de huevo también le van a dar a esta pasta un bonito color amarillo, al igual que la harina de sémola, aunque si solo tienes harina blanca, también funcionará. Una vez que las yemas de huevo estén bien incorporadas, agrega aproximadamente la mitad de la harina y comienza a mezclar, luego sigue agregando más harina hasta que la masa empiece a unirse. La cosa es que no quieres usar más harina de la necesaria, así que dependiendo de la humedad del queso, puede que necesites un poco más o un poco menos de 3/4 de taza. Pero no quieres usar más de la que necesitas, porque si lo haces, se volverán un poco chiclosos una vez que estén cocidos. Así que agrega solo lo suficiente para que la masa se mantenga unida y puedas darle forma de unos rollos de aproximadamente 1 pulgada de grosor. Luego pon una olla con agua en la estufa y llévala a hervir. Y si no estás usando un queso salado, entonces agrega un poco de sal al agua también. Una vez que esté hirviendo, toma un cucharón y vierte un poco de agua caliente sobre una tabla, luego coloca uno de los rollos de masa en la tabla y comienza a cortar pedazos del tamaño de una nuez y déjalos caer en el agua. Solo necesitan hervir durante unos 30 a 45 segundos antes de que empiecen a flotar hacia la superficie, y una vez que lo hagan puedes sacarlos con una espumadera y luego repetir hasta que termines con toda la masa. Ahora, puede que notes que además de que el ingrediente principal es el queso, la otra gran diferencia entre estos ñoquis medievales y la versión moderna es la forma. La mayoría de los ñoquis modernos tienen como ranuras en ellos. De hecho, existen tablas hechas específicamente para hacer esas ranuras. Pero en todas las recetas medievales no mencionan las ranuras y solo se dice que son del tamaño de una nuez. Sin embargo, la primera vez que aparecen las ranuras es en 1570, cuando Bartolomeo Scapi escribió una receta que decía: toma un pedazo de masa del tamaño de una nuez y haz los ñoquis, es decir, macarrones, en la parte trasera de un rallador de queso o sobre una mesa. Prácticamente toda la pasta se llamaba macarrones en esa época, así que no dejes que eso te confunda. Pero esta es la primera vez que vemos que se hace algún tipo de ranura, presumiblemente porque la masa rueda sobre ese rallador de queso. Pero ese es solo un paso en la larga evolución de los ñoquis. Así que antes de comenzar con la historia de los ñoquis, si te interesa la historia de la pasta en general, entonces te sugiero un libro increíble llamado The Discovery of Pasta de Luca Cesari.
Es un análisis profundo de 10 pastas italianas icónicas, incluyendo, por supuesto, los ñoquis. Ahora, el origen de los ñoquis es realmente incierto, incluso cuando se trata solo del nombre. Algunas personas piensan que proviene de la palabra para nudillo, que es noca, y otros afirman que viene de la palabra noce, que significa nuez o nuez de nogal. No está del todo claro. Lo que sí está claro es que, para finales del periodo medieval, ya es un platillo conocido y las recetas empiezan a aparecer en muchos escritos, pero todas están hechas con queso. Pero esta versión de gnocchi con queso en realidad todavía existe hoy en día en una versión llamada gnocchi con la fioretta de la región del Véneto, y esos normalmente se hacen con ricota. Además, la primera receta que pude encontrar es del siglo XIV, pero probablemente sea de antes, así que no sabemos hasta qué época se remonta realmente el gnocchi, porque simplemente no lo escribieron. Un dato interesante sobre el libro de cocina del que proviene, es que en realidad originalmente se dio como regalo de bodas. No en el siglo XIV, sino en el siglo XIX. En 1887, Olindo Guerini reunió algunos pergaminos del siglo XIV que se conservaban en la biblioteca de la Universidad de Bolonia y decidió que los iba a editar y básicamente hacerlos legibles para el lector moderno. Y luego tomó eso y se lo dio a su amigo, cuya hija se iba a casar, así que se lo dio como regalo para la boda de su hija. Él abre el libro con: «Querido amigo, ya que hoy casas a tu hija, aquí tienes algunas páginas del siglo XIV, ciertamente inéditas y quizás no inútiles para la historia del idioma y los usos antiguos. Y aunque hoy en día nos pueda parecer un regalo de bodas extraño, en realidad era bastante común que los eruditos italianos hicieran esto en el siglo XIX, y francamente creo que deberíamos retomar esa costumbre, porque ¿quién necesita una tostadora cuando podrías tener un manuscrito medieval reconstruido?». Ahora, además de esta receta de ñoquis, hay varias otras en documentos medievales. A veces los llaman ñoquis y a veces simplemente macarrones, que como dije, básicamente podía significar cualquier tipo de pasta en esa época. Por eso, cuando Bartolomeo Scapi, quien fue el chef del Papa Pío IV y Pío V, incluyó la receta en su gran obra, La Opera, tuvo que especificar que era para hacer un platillo de macarrones llamado ñoquis. Esto fue en 1570, una época de cambios para la cocina en Italia. Ahora, el arte y la arquitectura ya estaban firmemente en el Renacimiento italiano en ese periodo, y lo habían estado desde hacía tiempo. Pero en cuanto a la cocina, todavía tenía un pie en la era medieval y otro en algunos ingredientes del Nuevo Mundo y técnicas más nuevas, así que estaba como en la línea divisoria. Y un platillo que realmente muestra cómo estaba ocurriendo esta evolución es el gnocchi. Para Scapi, el queso ya no era la base. Era una base mucho más simple de harina, pan rallado y yemas de huevo, o durante la cuaresma y los días de ayuno, aceite de oliva teñido de amarillo con azafrán. Pero sobre esta base bastante simple de pasta, Scapi añade una variedad de sabores interesantes. Además de agregar un poco de queso encima, también incluye mantequilla, canela y azúcar. Y la mantequilla, la canela y el azúcar son como su perfil de sabor característico. Él lo pone en muchos platillos, incluso si no es lo que consideraríamos un postre, como los ñoquis. El azúcar y la canela realmente no se asociaban con postres o platillos salados en ese entonces, solo eran como especias. En otra versión, sí omite el azúcar, pero mantiene la canela y también agrega pimienta, nueces y ajo. Ahora, estos son perfiles de sabor complejos dignos del paladar papal. Pero no a todos les gustaba, incluso si eran ricos, al menos si vivían en el campo. En 1653, un noble de Bolonia escribió un tratado para los habitantes de la ciudad que han optado por vivir en una villa campestre, y en él habla sobre cómo la gente debería comer. Y quizás simplemente los mercados en el campo no estaban tan bien surtidos, no lo sé, pero su descripción de los ñoquis, que en realidad no es una receta, es muy sencilla. Es solo una masa simple de harina que luego se hierve en leche y se cubre con un poco de queso y mucha mantequilla. Pero aunque sean simples, debieron de ser deliciosos, porque él incluye en el libro: si quieres que te queden algunos ñoquis para la noche, esconde algunos, porque te aseguro que cuando retires el plato de la mesa, estará vacío. Pero esos que has escondido para la noche se pueden recalentar ya sea en una olla o en un sartén para que formen una costra quebradiza y muy sabrosa.
Pero mientras que estos simples ñoquis podían ser suficientes para quienes vivían en el campo, en la ciudad la gente quería unos ñoquis con un poco más de estilo. Y Antonio Latini se los iba a dar. Latini era mayordomo de una casa para un cardenal y luego para el virrey español de Nápoles. Y al igual que Scapi antes que él, encontró tiempo en su apretada agenda para escribir un libro de cocina. Y este también presentaba nuevos platillos, algunos de los cuales se han vuelto icónicos en la cocina italiana. Su libro incluye las primeras recetas italianas de sorbete y pesto, sorbete o helado en general, así como salsa de jitomate, algo que hoy en día ni siquiera podemos imaginar que la comida italiana no tenga, aunque él no la usa como salsa para pasta, pero esa es toda otra historia. Para nuestros propósitos, queremos hablar sobre su receta de ñoquis, porque realmente es una versión de postre de los ñoquis. Definitivamente hace un guiño a la versión anterior de Scapi. La masa de Latini está hecha con mazapán, pastel, huevos duros, canela y azúcar. Y esta receta de ñoquis tan loca realmente abrió la puerta para cosas aún más extravagantes, amigo, porque solo un siglo después, en 1773, Vincenzo Corrado publicó su libro de cocina, Il Cuoco Galante. Y en él había varias recetas de ñoquis que incluían ingredientes como trufas, prosciutto, faisán, carne de capón, espinacas e incluso sesos de ternera. Definitivamente es algo que no encontrarás en el Tour de Italia de Olive Garden. Ahora, Corrado, siendo un verdadero artista, jugaba no solo con los sabores, sino también con la forma. A veces rellenaba los ñoquis con otras cosas, o tomaba los ñoquis, los metía dentro de una masa y los horneaba como un pastel. Pero incluso con todos estos diferentes sabores y técnicas, había una cosa que no formaba parte de sus recetas de ñoquis, y esa era la papa. Pero para ese entonces, las papas ya habían llegado a Italia. En la década de 1620 hay una descripción italiana del tubérculo, que dice que la papa es una hierba que tiene raíces grandes, tiernas y tuberosas, en gran cantidad, que son blancas, bastante nutritivas, tanto cocidas como crudas, y cuando se cocinan en cenizas calientes, pierden algo de su tendencia a causar flatulencias. No es precisamente una referencia halagadora, pero al menos las papas ya estaban presentes. El único problema es que nadie realmente quería comerlas a menos que fuera absolutamente necesario. Pero luego, en la década de 1760, realmente no les quedó de otra. Después de una serie de veranos abrasadores e inviernos helados, la cosecha de grano en Italia fracasó, al igual que la mayoría de las cosechas de grano en el Mediterráneo, y esto llevó a una hambruna generalizada. Así que, en 1773, un agrónomo boloñés sugirió que los terratenientes no debían desanimarse de ninguna manera, sino más bien obligar a sus arrendatarios a cultivar las mencionadas papas, porque nuestra región, aunque bien cultivada, es insuficiente para mantener a la gran población con nuestra producción actual. Hace algunos años hice un video donde preparé unas bolitas de papa francesas fritas que existían durante la Revolución Francesa y en él hablé de Antoine Parmentier, quien por esa época promovió las papas en Francia por razones similares. Básicamente, fuera de las Islas Británicas, donde ya se consumían papas desde hace tiempo, fue en este periodo de unos 20 años cuando toda Europa pareció subirse al tren de la papa y empezar a comer papas. Pero en Italia se suponía que debían reemplazar los cultivos de grano, así que intentaban usarlas para hacer pan y otras cosas así, y no pasta. No fue hasta 1798 cuando Vincenzo Corrado, el tipo que tenía todas esas recetas locas de ñoquis 25 años antes, decidió que las papas podían usarse para hacer pasta. Quiero decir, si puedes hacer pasta con sesos de ternera, ¿por qué no con papas? No parece tan loco, así que escribió todo un tratado sobre la papa. Y en ese tratado incluye la primera receta de ñoquis de papa, que se hace con papa, yemas de huevo duro, queso ricota, grasa de ternera y especias, y luego se hierven y se les pone queso encima y una especie de salsa. No son exactamente los ñoquis de papa modernos, pero al menos vamos en camino. Y durante los siguientes 50 años más o menos, los chefs incluyen más recetas de ñoquis de papa en sus libros de cocina, a menudo aumentando la cantidad de papa y reduciendo la cantidad de los demás ingredientes. Hasta que en 1863, un libro de cocina de Génova incluye varias recetas de ñoquis, donde la pasta está hecha solo de papa, harina y nada más.
Cada uno se servía con una salsa diferente, pero esencialmente la masa ya era básicamente la masa de la que están hechos la mayoría de los ñoquis hoy en día. Ahora, incluso hoy en día hay ñoquis hechos de diferentes cosas, como los ñoquis de queso del Véneto, y he visto muchos ñoquis hechos de diferentes calabazas y mi favorita, la calabaza. Pero generalmente la forma más popular está hecha de papa. Y este es el tipo mencionado en el libro de cocina de Ada Boni de 1927 deliciosamente titulado Il talismano de la felicità o El talismán de la felicidad. ¡Qué gran nombre! Porque ¿no es eso realmente lo que es la comida? El talismán de la felicidad. De todos modos, ella dice que para ese entonces los ñoquis se habían convertido en el platillo tradicional de los jueves en las pequeñas trattorías romanas. ¿Y por qué los ñoquis los jueves se convirtieron en una tradición? No estoy completamente seguro. No pude encontrar nada que realmente explicara por qué, pero sí se volvió una tradición. E incluso hoy en día hay un dicho italiano que dice ñoquis los jueves, pescado los viernes, mondongo los sábados. Y debo admitir que no soy muy fan del mondongo, así que para mi comida del sábado cuando estoy en Italia, probablemente elegiré otra cosa. Pero el jueves por la noche, cuando esté en Florencia, creo, puedes estar seguro de que voy a salir a buscar unos ñoquis. Aunque probablemente no serán nada como los ñoquis de queso de la Italia medieval, así que una vez que los ñoquis estén hervidos, colócalos en un plato y cúbrelos con queso recién rallado. Yo elegí pecorino. Y aquí estamos, ñoquis de la Italia del siglo XIV. Así que los tenedores no eran algo común en Italia en esa época. Ya habían llegado a la península, pero nadie los usaba. Por eso, en la receta de lasaña de este periodo que preparé hace algunos años, dice que debe servirse usando una brocheta. No voy a pincharlos con una brocheta, pero ya no están tan calientes, así que solo voy a usar mis dedos. Así que la textura es muy diferente. O sea, es básicamente queso hervido que se mantiene unido con un poco de harina y un poco de yema de huevo, pero queso es queso. Creo que tener dos quesos diferentes, con perfiles de sabor muy distintos, es importante para darle más profundidad al sabor. Pero si te gusta el queso, están buenos. La textura definitivamente es diferente a la de un gnocchi moderno. Se desmoronan mucho más. De nuevo, tal vez el tipo de queso cambiaría si estuvieras usando algo como un mascarpone o algo así. No creo que tuvieran eso en ese entonces, pero probablemente algo similar. Podría ser un poco diferente. Sí tenían mozzarella en ese entonces, así que tal vez podrías usar eso. Aunque no creo que fuera exactamente como se hace hoy en día, pero similar. Pero de nuevo, es el sabor del queso lo que tienes aquí, y la textura es solo un poco más quebradiza que la de un gnocchi moderno. Ahora, no quisiera un tazón entero, pero unos cuantos de estos estarían bastante bien, así que todavía estoy trabajando en mi itinerario para Italia. Estaré en Florencia y Roma por unos 4 días en cada ciudad. No es mucho tiempo, pero sí el suficiente para hacer algunas cosas. Así que si tienes alguna sugerencia sobre qué debería ver allá, mándamelas y nos vemos la próxima vez en Tasting History.